¿Sabías que en la colonia había un cura pro-araucano que evitaba que los españoles peleasen con ellos? Un verdadero progresista indigenista, podríamos decir, 500 años antes que existiesen los de hoy en día. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. Para los primeros meses de 1559, Hurtado de Mendoza recibiría una noticia que más sorprenderlo lo sacó de sus cabales, el cual el mismo rey Felipe II lo relevaría de sus funciones de gobernador de la Capitanía General de Chile. No necesariamente por un mal trabajo, dado que este logró vencer y reducir las grandes rebeliones de Caupolicán y otros caciques, pero la rebelión en Arauco estaba aún presente, y las encomiendas en la zona no se logró cerrar por la actitud indómita del indio. Incluso hay una anécdota que se le sumaría a este estando de anarquía en Arauco, en que dos caciques araucanos lucharían y casi forjan una guerra entre araucanos por una española, la cual el corregidor de Cañete no logró impedirla. El araucano mató a la mujer blanca y el otro cacique se levantó en armas contra el otro indígena. Ahí ustedes pueden ver que no existía ni nación ni unidad general entre los indígenas. Era común este tipo de hechos antes y después de los españoles. Así que por influencia de algunos enemigos de Mendoza en la corte, como el mismo hijo de Felipe II, porque consideraban a Mendoza como un mocoso que no sabía nada, aunque eso quedó demostrado que no era así, porque logró vencer a Caupolicán, fundar Osorno y mantener a raya las sublevaciones del Arauco. El marqués de Cañete lo sacan de su cargo y lo acusan en los juicios de residencia, juicio donde se juzgaba los actos de las autoridades en su gestión como con los indios, los cuales eran muy duros en sus castigos. Muchos de los cargos eran malas encomiendas, cierto autoritarismo, castigos brutales a sus hombres, como a Juan de Oropesa y a Mari López, que se le dio 300 azotes por decir que Villagra era el nuevo gobernador. En fin, todas esas cosas fueron juzgadas en el juicio de residencia. Felipe II nombró a Francisco de Villagra como nuevo gobernador de Chile y Diego López de Zúñiga como virrey del Perú, todo esto el 20 de diciembre de 1558, y Mendoza quedó desolado, pero sin antes de pasar por primera vez por Santiago, ciudad que siendo la capital de su gobernación nunca pisó, dado que cuando él llegó a Chile fue al tiro a Concepción. Los logros de Hurtado de Mendoza fue hacer crecer al reino de una extrema pobreza a una pobreza soportable, según Encina, claro está. Trajo más de 9 embarcaciones, armas que abastecieron las necesidades del reino, descubrimientos de oro como Osorno y Madre de Dios, y repartía oro con los más pobres que tenían harta miseria en el país. Villagra es nombrado gobernador. Irónicamente, cuando el rey lo nombra, él estaba preso por los cargos anteriores por Hurtado de Mendoza. Pero Villagra de ahora era un hombre cansado y no con la vitalidad de años atrás. Villagra llegaría a La Serena en 1561 y poco tiempo después a Santiago con una gran entrada triunfal. Pero no todo fue de maravilla. Partiría las nuevas dificultades. La victoria de los españoles sobre los araucanos era solo aparente. Cada vez se fortalecían más los indígenas. La moral estaba por los pisos y el ambiente por la crisis de las encomiendas era muy difícil de solucionar, sin contar la constante pobreza del reino. Dejaría a Villagra con una mala situación para gobernar. Villagra anula las concesiones de las encomiendas de García Hurtado de Mendoza, muy mal planificadas, claro está, declarando nulos muchas de las reparticiones. Los afectados reclamarían, pero lo mejor que hicieron era compensarlos con dinero. Pero la situación escalaría hasta disputas en frente al rey. Tarde o temprano se iban a solucionar. Otra problemática era la falta de soldados disponibles y el error de Mendoza fue fraccionar el ejército. Luego que este se va de Chile, muchos se van al Perú y Villagra quedó con pocas fuerzas activas. Encina calcula que para tomar el Arauco, de una vez por todas se necesitaban más de 6.000 españoles, cifra que nunca ni en los sueños existirían. La moral de los soldados era baja, faltaban hombres, el araucano se hacía fuerte y los indios amigos se reducían. En fin, la idea de Villagra era continuar la pacificación del Arauco, el cual le resultaba imposible por lo anterior dicho, pero logra juntar un centenar de hombres, pero tendría un error fatal, que es el haber traído al fray Gil González de San Nicolás, el cual era un idealista, que pensaba que con la prédica se iban a convertir los indígenas, muy similar al padre Luis de Valdivia casi 50 años después. El fray cuestionaba la autoridad de Villagra, llamaba a no matar a los indígenas que se iban a ir al infierno si lo hacían. Si lo hacían porque los indios peleaban y eran barbáricos con los españoles, porque buscaban defender su libertad y su causa era justa, y la hispana no era la justa. ¿Un protoindigenismo 500 años antes? Puede ser.
Amenazaban a los soldados con su perdición. Además esparcía esa prédica a otros clérigos. Villagra ya no tenía fuerza para contravenirlo, por lo tanto el licenciado Herrera genera un proceso el cual dice que es lícito hacer la guerra contra los araucanos, porque estos habían venido en paz y con el evangelio y muchos indios los traicionaron y han matado a más de 700 españoles, dice el licenciado Herrera. Herrera logra hacer marchar al clérigo del sur y logra exiliarlo del campo de batalla, claro, con un gran escándalo. Liberándose de este clérigo, la guerra continúa. Pero todo esto lo veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias y este es su canal El Viejo de Historia.